bien, continuamos con el contenido de Viva la Mañana en este día tan especial que es, se conmemora el natalicio de nuestro patricio Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella Castillo, ¿verdad? Eh, y qué también especial es este momento para nosotros acá, para mi compañera Ámbar Pérez y este servidor Alfredo Espinosa, de presentarle un tema tan interesante en una disciplina tan importante, que es la que nos atañe a nosotros acá en este Viva la Mañana y como elemento fundamental del MINER, ¿verdad? Y es que tenemos acá a una técnico docente de la Regional 15 que nos va a tratar un tema muy interesante como es el apoyo del aprendizaje a los hijos desde la casa. Y tenemos el placer de presentarles a la maestra, ¿verdad? Rosagni Aponte, aquí en Viva la Mañana Buen con día, este Rosana. aplauso. Buen Buenos día. días, gracias por la invitación, la acogida. Me he sentido bien desde que llegué, como que estoy en familia. Qué bueno, nosotros agradecidos de tenerte aquí, Rosani, el día de hoy. Y quiero iniciar de una vez con una pregunta muy interesante que si en casa también quisieran saber la respuesta. ¿Qué significa realmente apoyar el aprendizaje desde casa? Apoyar los hijos no es solo ver las tareas, porque a veces vemos la tarea y ya, y soltamos el cuaderno, no, es que nos podamos sentar con ellos a elaborar esas tareas, a desarrollarlas, que si ellos tienen dudas podamos encontrar la forma de fortalecer esas debilidades y también de animarle en lo que ya son buenos. Porque a veces si el niño no quiere aprender matemática, yo me enfoco en que aprenda matemática. Posiblemente él quiera ser mejor en arte o en educación física. Entonces apoyarle es saber qué le gusta, qué no le gusta. Apoyarle en lo que no le gusta porque también debe de mejorar un poco, pero fortalecer esa parte que es más en él, como sus habilidades, sus competencias. En ese sentido, Rosagni, entonces, ¿cuál es el papel, el rol de los padres para ayudar a los hijos? El padre debe ser constante, debe ser abierto y debe también dar seguimiento, cercano. Yo no puedo pretender que a mis hijos les guste estudiar si yo no tengo el deseo también de estudiar o de fomentar el estudio en mi hogar. Entonces, el padre debe tener un rol de entender que la educación empieza en casa Exacto. definitivamente. Que no es que van a ser sus maestros, pero sí sus guías. Exactamente, su guía. Ah, que lo hiciste así, lo hiciste así, vamos a ver cómo lo hiciste, cómo podemos mejorar, hazlo de esta manera, ¿qué te gusta? Vamos a buscarte un libro para leer. Y involucrarse, ¿verdad? Con el material Involucrarse, que traen y las claro, indicaciones, claro, ¿verdad? de manera cercana, no como haz la tarea y ya, sin yo saber lo que está haciendo, yo debo de saber qué está Sí, trabajando. porque a veces escuchamos, hiciste la tarea, o si no, vete a hacer la tarea. Ya terminaste, pero... Exacto, no sabes si la hicieron finalmente o no. Exactamente, o si le hicieron bien, porque Exacto. puede ser que hayan copiado en el cuaderno que no es, o que la hayan hecho mal, o que se hayan fijado, o que hayan buscado en ChatGPT, como ahora se Sí, usa Sí. normalmente. claro. Entonces, el involucrarse de manera cercana, de manera amigable, porque tampoco podemos estar detrás de los hijos como que es una militancia. Debemos sí guiarlos, sí tener límites, reglas, pero también hacerlo de una manera que ellos no sientan esa carga emocional que después lo llene de estrés en la escuela. Sabe que precisamente la semana pasada uno de los sobrinos me fue donde mí dándome la queja que su mamá le hizo reducir la puntuación porque ella le firmó la tarea sin revisársela y Wow. tenía varios puntos malos y con un sentimiento fue donde me a decirme Ay, eso, hombre. sí. Sentía Wow. impotencia, me Sí. imagino. Y Rosani, ¿qué tanto influye o cómo influye el ambiente familiar con el rendimiento escolar? Influye muchísimo, es determinante. Siempre pienso que si en mi casa no hay libros, entonces al niño no le va a gustar leer. Si en mi casa no hay una estrategia para hacer las tareas, el niño no va a querer hacer las tareas. Claro.
La influencia de la familia es fundamental. Claro, sí, existen casos que son diferentes, que a veces todo le gusta estudiar y hay uno que no le gusta, o diferente, que a nadie le gusta estudiar y a ese niño le gusta estudiar. Sin embargo, debemos promover que la influencia en casa sea positiva, que yo pueda motivar a los niños desde mi casa a leer, a estudiar, a buscar un problema matemático, a tener curiosidad. Si no hay curiosidad, no hay aprendizaje. Entonces yo debo motivar esa curiosidad en el hogar. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomiendas como metodología, como rutina para fortalecer esa disciplina? Algo que nos ha funcionado a mí y a mi hermana es que primero tenemos horarios. Horarios para hacer las tareas. Este es el horario de ver televisión, este es el horario de descansar, este es el horario de hacer las tareas. Y otra cosa es fomentar la curiosidad. En el tiempo de los reyes, por ejemplo, en mi familia es muy normal que te regalen un libro, unos colores, un libro de colorear o un kit de... Hay un kit ahora que se llama, creo que se llama kit científico o el científico en ti, que es una cajita y trae piezas y trae unos instrumentos, entonces los niños lo van sacando y van haciendo los experimentos por día. A mí me encanta ese juguete, hay rompecabezas. O sea, para yo fomentar la educación no es solamente con lo que hacen en la escuela o estrictamente para leer. Hay muchas maneras con los juegos, con las aplicaciones que pueden fomentar el estudio, que pueden fomentar la curiosidad de que ellos sí quieran aprender y que sí quieran trascender también en la escuela a través del conocimiento. ¿Y cómo se puede motivar a los hijos cuando llegan esos momentos en que se sienten frustrados con los estudios? ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo ayudarlos? Hay que tener una buena comunicación con los hijos, porque el poder ser empáticos con ellos, saber que no te gusta, por qué no te gusta, saber cuál es tu debilidad y cuál es tu fortaleza, me va a permitir orientarle de manera correcta. Si no le gusta algo, yo no puedo imponérselo, pero si tiene que hacerlo, debo buscar una estrategia que lo haga sin que se sienta más presionado, porque a veces la frustración es porque lo quieren hacer bien, no es porque no lo quieren hacer. Entonces, si lo quieren hacer bien, vamos a aprovechar ese deseo que tienen de hacerlo bien y vamos a enseñarle a manejar la frustración, no a eliminarla. Porque también he oído, que no hagas eso porque se puede frustrar. No, él necesita frustración. Claro, necesita conocer ese sentimiento. Claro, necesita manejarlo, necesita vivirlo para entonces, al saber gestionarlo, cuando es adulto, sabe gestionarlo cuando tenga otras situaciones. Sí, porque eso implica de por sí el proceso de aprendizaje, pero también de la formación del carácter. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles estrategias serían buenas para inducir en ellos ese sentido de responsabilidad y también de autonomía en sus acciones que se va a proyectar en su vida propia? Claro. Tener responsabilidades. Si es pequeño, que guarde la ropa, que guarde los juguetes, que riegue las plantas, que saque el perrito a caminar. Sí, porque se hace transversal. Claro, cuando tienen responsabilidades dentro del hogar y el maestro asigna una responsabilidad, ¿qué él va a hacer? Va a cumplir, porque en su casa se le enseñó que cuando hay una responsabilidad se cumple. Claro. Entonces, definitivamente la convivencia en el hogar es fundamental para una buena convivencia en la escuela y para un buen conocimiento en lo académico. ¿Y qué tipo de comunicación fortalece la autoestima y la confianza académica en el niño? Apoyarle y ser empáticos, ponerse de su lado. Ahora hay mucha tecnología, entonces, ¿qué quieren los niños? Tecnología. ¿Cómo yo puedo fomentar que ellos se sientan bien? Utilizando la tecnología. Si mi comunicación con ellos no es amigable, no es efectiva y es activa, yo no voy a saber qué a ellos les gusta y qué no les gusta. Sabiendo qué les gusta y qué no, entonces mi comunicación debe ser más directa, más abierta. Porque a veces también los niños no nos expresan que no les gusta una asignatura. Ay, porque si yo le digo eso a mi mamá me va a dar un trompón. No puede ser así.
tiene que sentir que puede hablar con su madre o con su padre porque le tiene confianza, porque sabe que su madre o su padre lo va a entender, lo va a comprender, lo va a apoyar y le va a ayudar a superar esa debilidad. Sobre todo para hacerle comprender la necesidad y la responsabilidad de esas tareas escolares. Entonces, Exactamente. ¿cómo podemos nosotros hacerle llegar el mensaje a los padres de que eso se haga de una manera que no sea brusca, que no infrinja pánico en el estudiante? Yo creo que tiene mucho que ver con las convicciones personales, porque ahora con esto de que la crianza positiva y hay muchas informaciones que a veces tergiversan lo que es correcto. Soy de las que pienso que debe de haber un equilibrio, un balance. O sea, yo no puedo hacer todo tan estricto que el niño no quiera ni pensar, porque se sienta atemorizado, porque tenga pánico al expresarse, pero tampoco puedo ser tan flexible que el niño haga lo que quiera. Yo Correcto. tengo que marcar límites, marcar eh, las condiciones que hay en la casa y ser una guía para ellos. Entonces no puedo oprimirlo, que se sientan frustrados, incómodos, Ujú. impotentes, pero tampoco puedo tener un libertinaje. En relación a eso que mencionaste, que es el pan nuestro de cada día, la utilización de la tecnología, ¿verdad? Eh, ¿Cuál, que ustedes están luchando con eso, Sí. tanto los padres como los docentes, para que eso no se convierta en una distracción y que contamine de tal manera que El lo rendimiento. desenfoque? ¿Cómo va eso en tu práctica? Me gusta mucho la tecnología. Hay que usarla. La tecnología es buena. ¿Qué hay que hacer? Saber utilizarla. Es igual que las vitaminas. La vitamina C es muy buena para el cuerpo, pero si tomas una caja y te la tomas toda, te hace daño. Sí. Así mismo es la tecnología. La tecnología sí es buena, pero hay que saber utilizarla. En mi casa, por ejemplo, tienen horas para utilizarla. Aunque no sé exactamente cómo tienes que utilizarla a las 3 de la tarde, no, pero es una hora solamente para utilizar el televisor. Si vas a usar el televisor, tiene que ser en tal plataforma o tal programa que diga tal edad. Porque realmente a veces no es que el niño no use la tecnología, es que a veces se lo damos, no sabemos qué ven, qué No plataformas lo usan, no administramos. administramos eso y a veces lo usan demasiado tiempo, pero también a veces ven programas que no son para su edad Ujú. y que eso dañan su entendimiento porque lo ponen a pensar en cosas que todavía no deben de pensar. Claro. ¿Y cómo se puede practicar la escucha activa para poder comprender entonces las necesidades académicas de ellos? A mí me gusta ser muy abierta con mis hijos. Yo hablo con ellos, comparto, mi esposo también. Entonces, cuando ellos tienen una situación, ahí estamos, le escuchamos. Todos Sin los días, juzgarlos. exacto, todos los días desayunamos juntos, cenamos juntos, porque en el almuerzo no se puede, ¿verdad? Todos Ujú. tenemos responsabilidades fuera de casa. Pero el hecho de estar almorzando, desayunando y cenando juntos nos permite esa comunicación con ellos. Porque la comunicación no es como arte de magia, como, ay, yo quiero conversar con Ámbar y ya, yo converso con Ámbar. No, Ujú. para que haya una buena comunicación debe de haber una buena conexión. Y si yo no provoco esa conexión con mis hijos, yo no la voy a tener y no voy a poder tener una buena comunicación. Como decir que sería una palabra mágica, emoción. Ujú. Entonces, ¿cómo las emociones, a tu juicio, influyen en los niños, en esa conducta, en esa disciplina? Las emociones son fundamentales, indispensables, porque es que las emociones son las que transportan el conocimiento. Si yo estoy aburrido en el aula, no voy a poner atención. Si yo estoy molesto porque viví una experiencia incómoda en la mañana, voy a llegar alterado a la escuela, voy a llegar irritable, voy a llegar molesto. Entonces, cuando yo puedo en mi casa salir de una manera calmada, recibir un cariño de mis padres. Por ejemplo, algo que siempre hacemos antes de salir es darnos un abrazo, hacer una oración y yo les digo, a veces le digo, no aprendan lo malo, a veces le digo, pórtense bien, a veces le digo, tengan una oración en su corazón. Trato de darles una expresión que los calme, pero si yo en la mañana, no, que corre, que mira muchacho,
del pique, tal cosa que... Entonces, si yo salgo con esa energía, eso ellos van a llevar a la escuela, eso van a transmitir y esa misma emoción van a tener en el aula. Y esa emoción es la que transmite el conocimiento, le permite captar el conocimiento. Fíjense que cuando ustedes están alegres y van a un lugar, ven que las personas están alegres y se fijan más en el que está alegre. Pero cuando están como decaídos, se fijan más en el que está decaído. Asimismo, cuando ellos van, interpretan los conocimientos y se acercan a las personas, a los compañeros, según la emoción que llevan. Fíjate que aquí tuvimos siempre esa anécdota, la traigo a colación. Entrevistamos a un maestro chileno que vino al Congreso de Ispodosu. Y entonces, una de las técnicas que nos dijo que emplearon cuando la pandemia, emplearon en Chile, fue instruir a los maestros de que sus primeros minutos en el aula sean distendidos, que no tengan que ver nada con clase, que incluso cantaban y bailaban y todo eso para relajar. Entonces, hacer una conexión de emociones y prepararlos para desarrollar la clase. O sea que eso se explica muy bien con eso que has dicho con respecto al ámbito de la familia. La familia es la que tiene que promover que las emociones sean las adecuadas, porque si en mi casa yo vivo peleando, entonces el niño cómo va a llegar a la escuela, va a llegar con las emociones alteradas. Claro, siempre hay excepciones, porque somos seres humanos. Puede ser que yo deje a mi hijo tranquilo, calmado, pero cuando él vaya llegando a la escuela, un compañerito le dice algo y lo saca de verdad, como debe de estar, como uno dice, de sus casillas. Sin embargo, sí, el promover esa estabilidad en las emociones, de todo modo le va a ayudar a que cuando ellos tengan esa situación puedan enfrentarla, puedan gestionarla y trabajarla para que no haya impases. Claro. ¿Y qué señales indican cuando el niño necesita apoyo académico o ya de manera emocional? Bueno, en mi caso, como yo soy muy cercana con mis hijos, me doy cuenta en la casa. Me doy cuenta. ¿Y qué pasó con las tareas? No, que no me dejaron tarea. Y me dice varias veces, no me dejaron tarea. Eso está raro. Ya yo sé que hay algo. Reviso los cuadernos. Si veo que hay hojas en blanco, que no ha escrito, que la fecha anterior era muy lejana, está pasando algo. A veces, como padres, esperamos que nos llamen de la escuela. Es importante que nosotros podamos en la casa identificar. Claro, si hay algo que no se identificó, entonces sí, voy a la escuela y me comunico con la docente, con el docente, con el equipo de gestión, la orientadora, pero debo tratar de darle seguimiento, porque ellos siempre dan a entender, ellos siempre muestran lo que está pasando. A veces se quejan mucho, ay no, que la profe tal cosa, bueno, entonces hay que revisar qué está pasando. Si se queja de escribir, a lo mejor no le gusta escribir o a lo mejor no escribió. Entonces siempre hay que tener, como mencionamos ahorita, esa comunicación cercana para entonces poder visualizarlo en el hogar antes que la escuela nos llame. Pero si ya la escuela nos llamó, también estar presente, no dejar esa cita porque, no, la escuela me llamó, yo voy otro día o no voy. O sea, estar presente para que los niños sientan esa presencia, ese apoyo y así poder entonces sostenerlos. Hay un punto que siempre se señala, es un eslabón indispensable, que es la conexión entre los, los docentes y la familia, ese ámbito. Entonces, ¿cuáles son las formas, las estrategias para fortalecer esos vínculos desde el punto de vista ya de la escuela? Yo creo que deben conocerse. Yo como docente debo tratar de tener una comunicación con los padres, pero yo como madre también debo de conocer los docentes. Muchas veces yo dejo el niño en la escuela y yo no sé quién le da la asignatura, quién es el profesor. Yo tengo que saber, por lo menos el encargado del curso como mínimo,
porque el tener una comunicación es lo que nos ayuda. Yo no puedo querer que mis hijos sean buenos en la casa, pero cuando van a la escuela los suelto en banda y el profesor que haga lo que quiera, entonces no hay un equilibrio, Claro que no. no hay una uniformidad en el criterio y en los valores. ¿Y cómo entonces apoyar el aprendizaje de los niños sin que eso genere una presión excesiva para ellos o les genere estrés o se sientan frustrados? Sí, apoyarles, tener empatía, saber qué les gusta y qué no les gusta y pensar en nuestra propia vida. Por ejemplo, a mí nunca me gustaron los números, nunca. A mí me gustaba leer, escribir, hablar, competencias comunicativas. No me gustaban los números. Entonces, a veces mi papá era un poco, no, que te tiene que aprender y que la suma y que esto. Y eso me cargaba a veces de estrés. Luego yo aprendí a manejarlo, aprendí a identificar mis fortalezas. Si yo le ayudo al niño a identificar su fortaleza, su debilidad, el mismo niño puede mejorarlas. Yo dije, bueno, matemática es mi debilidad, los números. Pedí apoyo, busqué ayuda en la Tutoría. escuela, busqué tutoría, conseguí libros y eso me ayudó a mí como estudiante a mejorar. Entonces, si ya yo viví esa experiencia y yo puedo apoyar a mis hijos y decirle, bueno, si tienes dificultad, busca apoyo, busca libros, alíate de una persona que tenga conocimiento, eso puede ayudarle al niño a gestionar también esa situación y a mejorarla. Como decía el poeta argentino Jorge Luis Borges, con respecto a la lectura de los libros, decía, el libro no se impone. El libro que no te gusta su temática, no lo leas, porque tú no vas a tener empatía con ese texto ni con esa historia. Entonces, eso mismo se da cuando se te quiere imponer algo. Por eso es que el asunto del aprendizaje y la enseñanza-aprendizaje, esa combinación, pues debe tener una especie de magia, ¿verdad? Para crear ese interés y ese entusiasmo, esa espontaneidad en los niños. ¿Cómo marchan las cosas en tu distrito? Bueno, en la regional todo bien, mucho trabajo. Siempre mucho trabajo, siempre activos, pendientes de las acciones de los distritos y ahora con la secuencia didáctica que nos apoyará muchísimo en eso que usted menciona de la lectura. Algo que hacemos en mi casa es que yo siempre tengo libros. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos lean. Ahora bien, mientras fueron creciendo, me fueron diciendo, mami, me gusta más este libro, me gusta esto. Entonces ahí fui clasificando los libros y buscando lo que más les gusta. Definitivamente, cuando en la escuela se les apoya, cuando en el hogar se les apoya, es mejor el resultado que cuando no hay apoyo. Y cuando hay alguna situación, algún impasse, algún desliz, el estudiante más fácil se puede encauzar de nuevo en lo correcto, a que si no hay un apoyo equilibrado y homólogo entre ambas partes. Y Rosani, ¿algún mensaje final ya para finalizar? Un mensaje a los padres para que puedan poner en práctica y saber guiar mejor a sus hijos y comprenderlos aún más. Sí, bueno. El que yo esté hablando de esto aquí no quiere decir ni que mis hijos son perfectos, ni tampoco que soy una madre perfecta. Solo soy una madre que intenta cumplir su rol de buena manera, tener un impacto positivo en la sociedad, en la medida en que puedo. Yo sí quisiera motivar a los padres que se involucren con sus hijos. No dejen que los hijos estén solos, apóyenles. No hay niños malos, hay niños que no están siendo orientados de la manera correcta. A veces vemos jóvenes que cometen errores, que hacen cosas que son negativas. Les hace falta orientación, les hace falta cariño, les hace falta empatía, les hace falta guiarlos de una manera amorosa y claro, con límites, siempre con límites claros, pero de una manera amorosa, porque somos seres humanos y todos queremos ser entendidos y comprendidos, pero sobre todo aceptados. Cuando los jóvenes, los niños no se sienten aceptados en su ambiente, entonces eso también crea situaciones emocionales que infieren de manera educativa. O sea, cuando un estudiante no se siente bien de manera significativa, eso interfiere en todo, en sus relaciones de amistad, en su educación y en todo lo demás. Bien, pues yo creo que nosotros hemos aprendido, hemos cumplido con la misión de que se estile un mensaje acerca de cómo se deben apoyar a los niños, sobre todo
en ese ámbito de la casa, que no, ojo, que no estamos hablando de la virtualidad, estamos hablando de cómo se ayuda al niño a crecer y a ser responsable, a cumplir con sus tareas escolares desde el ámbito de la casa. Y entonces, ahí hay un puente que se forma entre, diríamos que un triángulo, ¿verdad? Entre el niño, los padres la y los escuela, docentes. ¿Sí? docentes. Y qué bien que hemos tenido aquí a la persona más idónea para eso, porque ella inspira como una Sí, una calma. paz, Yo me una imagino que salen por ahí, tranquilidad. de ahí saliendo, sabiendo mucha lengua española, porque esa es tu especialidad, Sí, ¿verdad? sí, Y saber lengua española implica leer sí, y escribir. Y Así eso, es. y esa es la lucha diaria, porque eso como que suena muy dogmático para muchos y hasta antiguo, pero ciertamente todo depende de ahí. Lo que quiere decir que ha sido un grato placer tener aquí a A esta, Rosángel. a esta, gracias, ¿verdad?, técnico docente de la Regional 15, ¿verdad? gracias. Ella es Rosagni Aponte. Aponte y ha estado con nosotros aquí para enriquecer este día, que por demás es un día también emblemático porque estamos en medio de la celebración de los acontecimientos patrios y todas esas cosas y estamos súper satisfechos aquí en Viva la Mañana y nosotros queremos despedirla, Ámbar, con un aplauso. Gracias, Gracias, Rosángel. gracias. Un placer estar con ustedes aquí. Así es Nosotros que agradecidos. nosotros con esto ya vamos a poner punto final a esta entrevista y entonces vamos a hacer una Una pausita pausita. para regresar y entonces volver con todos ustedes.